Bueno, gente, hoy estoy con un en vivo diferente y con un invitado súper especial. Estoy acá en su rincón, en su espacio, ¿no? Que me está recibiendo con mucho gusto. Carlos Martini, periodista, sociólogo, escritor. Vamos a hablar algunas impresiones que le pareció este año tan atípico y que tiene de reflexión para lo que se viene, ¿no? Entonces acá le dejo, voy a cuidar todas las medidas sanitarias, voy a poner y voy a empezar ya con la primera pregunta. Perfecto, ¿ahí se ve? Bienvenido, don Carlos, es un gusto tenerle como invitado. Quisiera empezar por lo siguiente, ¿no? Siempre se habla de muchas cosas. ¿Cómo usted vivió ese 2020 tan atípico? ¿Y cómo usted vivió personalmente esos desafíos y cómo Paraguay pudo enfrentar toda esa crisis? Yo creo personalmente que esta pandemia sacó mucha arrogancia, sacó mucha prepotencia y dejó en desnudo la falencia y las virtudes de los estados. ¿Cómo usted vivió todo ese 2020? En el plano personal ocurre que yo hace aproximadamente 4 años superé una fase muy crítica de la depresión. Yo tuve un episodio depresivo. Ese episodio depresivo, superado en el 2016, volvió en octubre del 2019. Es lo que se puede llamar una contraofensiva de la depresión usando términos militares. Con ese elemento de fondo yo me encontré el 11 de marzo, es decir, yo venía de un punto de vista de fragilidad mental, emocional importante, y en mi caso por lo menos ese elemento fue clave probablemente para hacer que este año de por sí pesado, yo lo llamo al año, parafraseando a una canción de Simon y Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas. Atravesamos un puente, pero tremendamente turbulentas las aguas que llegaban a subirse al puente. Entonces, con ese condicionamiento personal, yo lo viví como periodista. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca paré. Es decir, mi actividad siguió siendo normal en todo el periodo más crítico, inclusive de la pandemia. La pregunta es, ¿qué nos dejó y qué nos deja actualmente? En primer lugar, este es el año, si para mí hay una palabra que le identifica, de pérdida. Personas que perdieron familiares o amigos a causa de COVID. Personas que perdieron su empleo. Personas que perdieron temporalmente sus empleos al haber estado suspendidas. Personas que por lo tanto perdieron derecho a todo el aguinaldo. Entonces, aparte de eso, se tuvo que improvisar un sistema educativo a distancia para el cual no estábamos preparados porque todo nuestro currículum era obviamente presencial. Entonces, si se tiene en cuenta el plano educativo, donde fue un año definitivamente diferente y habrá que esperar a ver qué se consiguió realmente, el año de lo que podríamos llamar las pérdidas, y dentro de otro componente de las pérdidas, para mí es muy importante lo que yo llamo la pandemia mental emocional. Es decir, está la pandemia de la salud, le hace del COVID. Luego está la pandemia económica, le hace el desbarajuste desde el punto de vista de la producción, del empleo y el crecimiento de la pobreza. Y luego, aparte de la pandemia sanitaria, de la pandemia económica, está en tercer lugar la pandemia mental emocional. Aumentaron los casos de estrés, depresión, ansiedad. Por consiguiente, año de pérdidas, año de una triple ofensiva en contra de lo que nosotros vivíamos. Y en el caso paraguayo en particular, este es un país del encuentro, es decir, este es un país donde la gente necesita tocarse, abrazarse, besarse. Entonces, ese cara a cara, o si se quiere hablar para ser más preciso, esa piel a piel, marcó sin ninguna duda un punto muy fuerte, que se nota ahora en la época de Navidad y Año Nuevo, donde hay un pedido prácticamente desesperado de las autoridades de salud para que mantengamos las distancias en una fiesta que eran tradicionalmente de encuentro.
Con estos elementos, ¿cómo uno podría sintetizar? Fue el año en que los seres humanos nos dimos cuenta que no somos como dioses. Nos dimos cuenta que somos tremendamente vulnerables a un virus, solamente un virus, que causó estragos en todo el mundo. Por lo tanto, nos descubrió como vulnerables, nos hizo vivir aún en una gran y mayor incertidumbre de la habitual. Se nos perdió la hoja de ruta, se nos perdió la brújula. Por consiguiente, sí, otra característica que veo es incertidumbre muy elevada y sentimiento de vulnerabilidad. En pocas palabras, estamos terminando el año. ¿Cómo terminamos el año? Y yo pienso en una guerra. Terminamos con demasiados heridos, muchos contusos y muertos. Parece la peste de Campos, Sí, ¿no? efectivamente, así mismo. Uno ve Así el mismo. panorama desolador, sin salida. Desde el punto de vista, ¿será que el Estado va a aprender? Porque no era un país, yo estoy hace 30 años, ¿no? Y prácticamente desde que es una democracia, ¿no? No es un país acostumbrado al asistencialismo. Más que nunca, ¿no? El pueblo necesitó del Estado como un padre acogedor, un padre que cuida de sus hijos. ¿Crees que va a ser un punto de cambio? ¿Será que el Estado va a aprender, va a empezar a aparatarse, a crear un sistema más de padre a hijo, de cuidar de sus ciudadanos con el asistencialismo? Porque no había prácticamente nada, nos encontramos prácticamente a la deriva, ¿no? Eso implica un cambio de personas, pero de manera drástica. Y si vos ves el panorama de los que están hoy todavía, no sé si la pandemia se los llevará finalmente, en su gran mayoría son la continuidad de ese Estado fracasado. La democracia paraguaya actual para mí es solamente una democracia electoral, es decir, se cumplen ritos cada 5 años para ir a votar. Pero estamos lejos de lo que indica el primer punto de la Constitución Nacional, que dice que somos un Estado social y democrático de derecho. No hay tal Estado de derecho. La democracia se limita a lo electoral y en lo social es un espanto. Hay que tener en cuenta nomás que nosotros... un sistema de casta, ¿no? Sí, nosotros somos somos el único país en el Mercosur, por ejemplo, que no tiene seguro de desempleo, para tener una idea nomás. Somos un país que antes de la pandemia invertía en salud pública 1/3 de lo que debería invertir para tener un mínimo Estado que garantice la salud pública. Éramos un país que invertíamos la mitad de lo necesario en educación y donde 7 de cada 10 estudiantes no entienden lo que leen. Hay un problema muy serio de lectura comprensiva y en los mayores también. Somos un país con una gran concentración de la tierra, una de las más grandes concentraciones de la tierra que tenemos en el mundo está en Paraguay, y una parte de esas tierras son tierras mal habidas conseguidas por la dictadura de Stroessner que después se siguieron haciendo. Luego tenemos un déficit por lo menos de 1.200.000 casas. La gran mayoría no es que haya que construir, pero ya están en condiciones muy precarias y otras sí hay que construirlas. Tenemos un sistema impositivo que le pone la carga a la clase media sobre todo, mientras que los sectores más poderosos tienen proporcionalmente una menor paga de impuestos. Entonces, este Estado va a cambiar solo si y solo si hay una suerte de movilización social que lleve a personas diferentes. Si no hay tal cosa, ¿y por qué van a cambiar? Exacto. Usted como periodista, y creo que más un periodista de opinión, hoy en día hay un exceso de información, Sí. pero no hay un cable a tierra, ¿no? No hay mucha información perdida, pero no hay algo que centralice, ¿no? Entonces, hoy con tantas fake news, y ahora vemos un agravante que es la negación de la Sí. vacuna, que es para mí algo que veo que está pasando en Brasil, es algo gravísimo. Y en Paraguay también hay una corriente. ¿Cómo usted ve cómo el periodismo puede combatir esa desinformación con tanta información? ¿Cuál es el camino que ves en el futuro? Y en el mundo esto es un problema no solamente aquí, está la infodemia que se habló, es decir,
la información falsa sobre la epidemia que circuló y circula en muchísima cantidad. Lo que pasa es que hoy ya vivimos en un mundo donde están las redes sociales, donde están los elementos tecnológicos de por medio, y lo que antes podía ser fundamentalmente el exhibicionismo y las mentiras a través de los medios tradicionales, le hace radio, televisión, prensa escrita, hoy con las redes sociales y las tecnologías eso se ha expandido de manera radical. Y desde el periodismo se puede hacer muy poco. Lo que se puede hacer es simplemente intentar, como periodistas, ser lo más cercanos a los hechos. Pero frente a esta avalancha, hay personas que forman su opinión a través de lo que dicen los grupos de WhatsApp. Exacto. Entonces, solamente resta, como David y Goliat, intentar por parte del periodismo más consciente una información que sea la más respetuosa de los hechos. Porque por lo que se ve en este momento, es atroz el nivel que tiene el mundo de la ficción negativa, de las noticias falsas en los medios. Yo no veo que se pueda ahí hacer un cambio drástico, sino tiene que ser a través de un esfuerzo que hagan los periodistas desde sus lugares de trabajo. Pero no creo, ahí yo no creo que vaya a haber un cambio drástico. En la última elección en Estados Unidos hemos visto que la televisión americana intentó combatir, ¿no? Trump hablaba, en algún momento incluso cortaron su discurso de desinformación, y ellos, cada palabra, cada conjunto, ¿no? de frases que él decía, ellos paraban para decir, no, mira, eso no es así. ¿No? Entonces, se nota que estuvieron detrás. ¿Crees que dar micrófono a los dos lados fue perjudicial también para el mundo, para que se forme esa opinión? Una de las quejas que yo he visto, de las críticas, ¿no? Que el error de la prensa americana y también de la brasileña, ¿no? Fue escuchar demasiado, ¿no? Fue escuchar los dos lados. No había que dar espacio para la gente con ideas, ya sea falsas o con ideas de teorías de conspiración. ¿Usted cree que es posible eso o ya un camino sin vuelta? Lo que pasa es que se dé o no se dé espacio, tienen espacios porque hay demasiados medios de comunicación hoy y demasiadas formas de comunicar. Lo que yo sí creo es que, por supuesto que hay que dar espacio a todos, solamente que luego centrar la postura periodística del periodista responsable, es decir, como vos decís, señalar cuáles son los puntos flojos. Y para eso está el periodismo orientador, que no va a ser suplido nunca por las redes sociales. Esa es la tarea periodística en cuanto a, yo te diría, clarificación de los hechos. Por eso insisto mucho, respetar los hechos, ir a los hechos. Por supuesto que aún respetando los hechos y yendo a los hechos, seguirán habiendo personas, eso es inevitable, como este diputado Jorge Brites que dice no al tapabocas. Claro, eso es inevitable. Eso ya forma parte de la fauna humana. ¿No sería bueno que haya una punición para la gente que divulga, principalmente quienes están, que tienen un cargo público, ¿no? Que tienen la misión de proteger al ciudadano, ¿no? Y en contra, ¿no? Serían buenas puniciones, ¿no? Que hayan puniciones severas contra ese tipo de gente, ¿no? Porque pone en riesgo también la vida de mucha gente. Así mismo, sí, sería una buena idea. Viendo las redes sociales que hablaba, ¿no? Paulo Coelho dijo hace un tiempo atrás que hoy en día quien no sepa escribir en los caracteres que tiene el Twitter, mejor que deje de escribir, ¿no? Usted es un escritor intelectual conocido, sin embargo, algo que siempre me pareció muy admirable en usted es ese altruismo, ¿no? Sé que usted es celoso de sus libros, pero nunca fue celoso de su conocimiento. Sí. Y eso le inspiró también para escribir Posteiros de Ayer. Contame cómo fue esa experiencia con ese mundo nuevo, ese acercamiento, ¿no? ¿Cómo viviste todo eso y escribir ese libro? Ahí volvemos a la primera pregunta. Te explico. Mi madre cae en Alzheimer entre noviembre y diciembre del 2014. Resulta ser que somos 3 hermanos. Mis 2 hermanas han formado sus familias. Yo me quedé soltero viviendo con mamá.
Yo vivo con mamá desde la niñez, salvo los años en que estuve estudiando sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Al caerse mamá, y fue una caída abrupta, entre noviembre y diciembre prácticamente ya pierde toda noción de la realidad, eso alteró mi estabilidad emocional, me llevó a una depresión. En ese entonces yo ya había salido de las redes sociales en el 2013 porque las consideraba superficiales y con muchos insultos. Yo me fijaba sobre todo en Twitter. Yo dejé las redes sociales. Superada la fase más crítica de la depresión en el 2016, en octubre, yo me dije a mí mismo, aparte de mi asistencia psicológica y psiquiátrica, que yo necesitaba tener como un espacio como este de debate, de análisis, pero no de análisis de lo que pasa, sino de lo que nos pasa. Es decir, yo venía de un estado anímico muy difícil y quería compartir con otras personas cuestiones existenciales. Mi cálculo, exactamente, mi cálculo en ese momento estuvo errado, porque lo que yo creía era que ese tipo de cuenta iba a tener como máximo 50, 60 seguidores con los cuales podríamos conversar tranquilamente. Mirándolo retrospectivamente, yo en realidad lo que debí crear es un grupo de WhatsApp, no volver a las redes sociales. En un momento dado, sin que yo pudiera evitarlo, creció el número de los que me seguían. Entonces, lo que yo hice en las redes sociales es sobre todo una comunicación afectiva, emocional, existencial. Yo generalmente, salvo situaciones muy extremas, no publico nada que tenga que ver con el mundo político, por ejemplo, con el mundo que yo hago en periodismo. Es lo que me pasa, lo que siento, cómo lo siento, lo que comento con personas que se me acercan. Ese fue el sentido para mí de esos 3 años, y que, bueno, 2017 al 2019, que sigue siendo exactamente igual este año. Es decir, mis posteos van por el lado de llegar al costado íntimo, afectivo de la otra persona para compartir ese tipo de experiencias. Ese es el sentido de mis posteos. Por eso yo uso mucho más Instagram y Facebook que Twitter, porque Twitter implica más actualidad, más el momento, más lo candente, más lo polémico. Uso también Twitter, pero uso mucho más Instagram, Facebook. Por ese motivo que te explico. Posteos de ayer, querias lançar em la Feria del Libro, creio que não se pudo no momento. Ese libro ya está disponible. Sí, Posteos de ayer fue presentado hace aproximadamente 4 semanas, está disponible en las librerías, se llama así, Posteos de ayer. Cuando mi editor decidió publicar, allá por el mes de marzo, estábamos a días de iniciar la cuarentena y todo se paró, y no hubo feria del libro. O sea, no hubo una feria del libro ni siquiera virtual como hacía habitualmente, porque hubo sí una feria del libro, pero más acotada, más pequeña y virtual. Se canceló todo lo que sea presencial. Bueno, ahora ha vuelto algunas actividades presenciales de presentación del libro, pero con un aforo, un número de gente limitada para entrar. Por eso se presentó recién, estamos ahora en diciembre, este libro se presentó en noviembre. Por eso recién en noviembre pudimos presentar y quedó como un testimonio, por eso Posteos de ayer, porque no es de este año, es del 2017 al 2019. Su programa Mundo Fantástico es algo que te gusta hacer, ¿no? Que siempre te caracterizó. ¿Y qué estás viendo? ¿Te sorprendió la cantidad de escritores paraguayos? Porque siempre se acostumbra, hay una costumbre de decir que el paraguayo no lee. Yo pienso al contrario que sí, hoy en día vemos que está leyendo más. ¿Usted le sorprendió ver la calidad, la cantidad de escritores, de escritoras en ese? ¿Estás descubriendo cosas nuevas? ¿Cómo está viviendo esa experiencia con este programa? Muy enriquecedor el programa, y es por lo que vos decís. Cuando iniciamos este programa en agosto del año 2018, recuerdo que una persona nos dijo que un programa sobre el libro en Paraguay llegaría apenas a 4 emisiones, un mes. Ahora ya vamos a entrar en el 3er año. Sí, ese fue el primer descubrimiento. Mucha más gente de la que creemos escribe.
Lo que pasa es que mucha gente no tiene acceso a los grandes medios y no llega la información sobre sus libros. Y estamos detectando ahora a través del programa. De hecho, estábamos comentando justamente la semana pasada con mi productora, tenemos una lista larga de libros y de autores para invitar. Sí, la publicación de libros, bueno, hay que ver cómo fue este año luego, no creo que haya sido del mismo nivel del año pasado en cuanto a publicación, pero la publicación de libros es una constante sobre diferentes temas muy diversos. Por ejemplo, en un próximo programa vamos a tener a un ingeniero que habla de que ahora o nunca hay que definir cómo renegociar Itaipú, un libro reciente. Y luego hay un poemario de una joven que tiene poco más de 30 años. Esos dos libros no llegaron inicialmente a los canales de la prensa. Los dos autores llevaron a la productora del programa. Esto nos está ocurriendo felizmente, la gente lleva como primicia, claro. Y por supuesto leemos y le hacemos las entrevistas correspondientes. Sí, esa fue una sorpresa. Mucho más gente que escribe y por supuesto, por las respuestas que tengo yo a través de las redes sociales, mucha gente que quiere leer. Acá hay otro tema, acá no hay lo que se llama una buena red de bibliotecas públicas con acceso a internet, no existe esa red. Entonces, por supuesto que el acceso es más restringido. En escuelas y en colegios hay que insistir en bibliotecas con acceso a internet fundamentalmente, y ahí uno va a descubrir lo que significa el querer leer por parte de muchos chicos que no leen porque no se les brinda ninguna posibilidad. Esse projeto muito interessante que hizo Aníbal, yo le estuve incluso entrevistando, que él hacía las Exacto, bibliotecas ahí está, callejeras. bibliotecas callejeras, ahí mismo. Fantástico. Claro que sí, y sigue haciendo. Sí, lo sigue haciendo. Algo que yo sé que a usted le gusta mucho leer Rua Basto y Cassax, ¿no? Y escritoras, ¿no? ¿Cuáles son las escritoras que usted recomienda y que usted lee una y otra vez y piensa, wow, fantástico, ¿no? Primero, en cuanto a escritora, Raquel Sayer, ya fallecida, creo que ella tiene un tono que llega a hurgar en el alma de las personas, y su obra central, que para mí es una de las obras fundamentales del siglo XX, es La niña que perdí en el circo, donde una mujer mayor habla con la niña, es decir, habla con ella misma. La niña le responde y la adulta le va respondiendo, y hay un contrapunto pasado-presente muy enriquecedor. Sería una de las autoras que yo recomiendo siempre. La otra es René Ferrer, hay dos obras centrales de ella que son fundamentales: Los nudos del silencio y La querida, que tiene que ver con el autoritarismo, el patriarcado y el machismo. Y luego hay una autora que trabaja muy bien el tema de la memoria a partir de lugares, a partir de momentos, donde el personaje vuelve al pasado para intentar reconstruirlo, revivirlo o entenderlo. Esa autora es Susana Gertopán, que, dicho sea de paso, acaba de publicar su 12ª novela, La casa de la calle 22, que justamente volvemos a tocar ese tema pasado-presente. Una niña conoció a una emigrada judía de Lituania en Asunción, que, digamos, siempre la atención, era su vecina. Y esta mujer parecía que escondía secretos. Muere la mujer y le queda un álbum de fotos a ella, a la nena. Y descubre que hay espacios con fotos, pero luego hay espacios sin fotos. Y ella decide, por lo tanto, tengo que viajar a Lituania y conocer qué escondía Emma, esa mujer misteriosa de origen judío. Pero que también es un viaje de autodescubrimiento de la misma autora, cuyo matrimonio estaba haciendo aguas. Esas tres autoras para mí son centrales en la literatura paraguaya. Y por supuesto, hay alguien que no se puede discutir en su capacidad de cuentos, en su capacidad de poesía, también fue ceramista, que es Josefina Pla, fallecida ya en los años 90, 99, ya murió. Que sería como un puntal histórico nuestro, que estaría siempre presente a la hora de analizarla y a la hora de estudiarla.
La poesía es muy variada, ahí es muy difícil porque se escribe mucha poesía, no hay como felizmente no hay una línea, hay varias sensibilidades en cuanto a poesía se refiere. A mí me gusta mucho la poesía de la generación del 50 y del 60, Ramiro Domínguez, por supuesto, ahí estuvo también, aparte de Ramiro Domínguez, Ricardo Gómez Sanjurjo, que es el otro, José Luis Apleyar, la máxima expresión de ese momento, luego estuvo Miguel Ángel Fernández, Roque Vallejos, generaciones del 50 y 60 como principales nombres. Temas muy existenciales tocaron ellos, por cierto. Roque Vallejo te mencioné como uno que trata muy bien el nihilismo. Y en la actualidad hay varios. Yo a quien leo mucho, ya fallecida, es a Gladys Carmañola, porque también trata precisamente esta relación de los afectos y las emociones de personas que están a la búsqueda de algo y no saben qué hacer. Pero en poesía es la variedad extraordinaria. Lita también, que es fantástico, Lita Pérez Castro. Claro, dicho sea paso, ella es la lectora de los libros que publica mi editor. Que es Intercontinental. Sí. Le agradezco muchísimo, señor Martínez. Quiero que usted dé qué podemos esperar para este 2021. Decías incertidumbre. ¿Crees que la vacuna va a solucionar? ¿Crees que Paraguay va a aprender la lección o se viene un año duro? Primero es un año electoral, porque las elecciones de municipales están previstas para noviembre y por lo tanto a mediados de año van a haber elecciones internas. Vamos a entrar, terminado este año, vamos a entrar en un frenético proceso electoral. Ese es un punto clave, y proceso electoral corta cualquier tipo de proyección al futuro. Ya se está previendo para la siguiente elección nomás. Primer punto, año electoral. Segundo punto, que queda en la duda. Lecciones aprendidas. Yo soy muy escéptico. En la medida en que no haya una movilización fuerte, que vaya más allá de las redes sociales, ¿y por qué los que controlan los partidos políticos van a perder ese control? Es decir, tiene que haber un cimbronazo, una suerte de hartazgo que se traduzca en movilización, buscando nuevos liderazgos. Hasta ahí es lo que se puede decir. Después, muy incierta. La vacuna, por supuesto, va a ser un paso adelante extraordinario, que cuanto antes se la tenga mucho mejor, pero de por sí misma en cuanto a cambiar hábitos, no depende tanto de la vacuna, sino de quienes están en la conducción económica y política de un país, y si no hay liderazgos que puedan capturar un sector importante, que pueda generar cambio, va a haber muy poco. Más preguntas que respuestas hay en torno al futuro. Para terminar, me queda siempre la duda, porque uno analiza, pero creo que solamente usted es una persona que podría de repente, en una luz. Paraguay, el gobierno paraguayo hizo bien, hizo correcto, hizo hasta donde se pudo hacer, porque estábamos como ejemplo, ¿no? Estamos bien seguros. De repente hubo un bajón. ¿Por qué creen? La falta de credibilidad, la falta de creencia de la gente en las instituciones, o la culpa compartida. Ahí hay una cuestión. Fue muy buena la primera fase de la cuarentena. La gente terminó hastiada, agotada y mentalmente afectada. Había que terminar con ese encerramiento. O sea, hay un factor psicosocial también que jugó. Si a eso le agregas que durante la cuarentena estricta se detectaron compras de medicamentos que resultaron ser inútiles, los medicamentos chinos, insumos chinos, también fue un factor que dijo a mucha gente: ¿para qué voy a hacer caso? Voy a salir nomás. Por otro lado está la irresponsabilidad de un país que no tiene un sentido cívico profundo. Personas que son urbanas, que tenían toda la información, violando tranquilamente las normas. Es una mezcla de factores, no es uno solo, por lo tanto, que generó que a partir de junio, cuando se comenzó a liberalizar la cuarentena, la gente dijera: ahora salgo, adiós, ya no quiero estar encerrado. Así es.
Bueno, le agradezco muchísimo. Al contrario, muy amable. Una vez más. Gracias, muy amable. Ya. Gracias. Yo ya no me acuerdo, tengo que hacer unas cosas. Dale, perfecto. Gracias, mi amor. Muchas gracias.